¿Cómo les va? Viernes 29 de agosto, a los colegas feliz día. Hoy es el día de los cagatinta, de los cuervos, en fin, de nosotros los abogados. Que siempre, por algún motivo, somos como las vedettes. Siempre por algún motivo somos el centro de atención de la noticia, de la información. El día de ayer, ah, fuera de horario de tribunales, en la avenida Comodoro Pi, ahí en Retiro, se presentó un colega al cual yo tengo la sensación que conozco, porque trabajó en el año 2007 en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no como asesor, sino a cargo de una unidad que tenía que ver con cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Si es el que yo imagino, el gobierno está en problemas. Ayer este colega se presentó con una serie de documentación, con una serie de chips de teléfono, y se presentó ante el tribunal de Casanelo, ante la fiscalía, Vicar, presentó la documentación que lo acreditaba como el apoderado legal, el abogado de el doctor Españolo. Acá hay varias versiones. Está la versión de los medios, ayer por curiosidad cuando me enteré de este episodio, pero me enteré porque estaba hablando con un colega, me dijo, va por la mitad del 1 a 6. La mitad del 1 a 6, el 1 a 6 es la pena del delito de cohecho. La mínima es 1, la máxima es 6. Tiene un agravante que está fuera de la pena, que es la inhabilitación perpetua. Pero yo creo que ya a esta altura a Españolo no le interesa ser candidato a nada. Por lo tanto, la inhabilitación para ocupar cargos públicos es un detalle menor. Pero cuando vos decís voy por la mitad del 1 a 6, es decir, voy por la mitad de la pena, es como decir voy por la mitad del 8 a 25, y voy por la mitad del delito de homicidio. Es que te vas a presentar como testigo, pedir ser testigo protegido o como imputado colaborador. Vas a aceptar la imputación por el delito de cohecho, pero vas a ofrecer pruebas y ofrecer elementos de convicción que tienen por la misma ley del arrepentido que tienen una condición básica e ineludible, es que vos vayas para arriba. Vos no podés acusar a tu secretaria, tenés que acusar a tu jefe. Entonces tenemos que analizar quién eran los jefes de Españolo. Y es un disgusto, porque Españolo va a transmitir en sede judicial con con el respaldo del asesoramiento jurídico de un colega por aquella famosa frase, abogado que se defiende a sí mismo tiene un tonto de cliente. Va a presentar las cosas en función de lo que tenga, que aparentemente es mucho más de lo que la gente se imagina, según lo que me decía este colega ayer, por el cual estaba hablando con él por una cuestión personal, un tema absolutamente personal, alejado de cualquier comentario de tipo político.
decir. Y me dijo, ¿te enteraste? Le digo, ¿de qué? Me dice, vivo a 1200 metros de altura, 2000 kilómetros de distancia. Yo los medios los veo poco. Uso los medios para Twitter, para retuitear. Porque Perfil te cobra por informarte. Y ahí me largó. Y dije, upa. No es un abogado, el colega no es un abogado que va a la televisión. No es un tipo preocupado por la cama solar y el pelo, ni por salir, pese a que tiene otros gustos sexuales con modelos para que la profesión no se ría de él. Se ríe igual. Es un abogado en serio. Queda mal lo que yo voy a decir, porque ayer hablé con una cuenta que se llama el Turco, que es un tipo muy gracioso, que es colega, que me hizo un comentario y me dice, ¿por qué no lo defendés vos? Hablando de español. Y digo, porque yo soy constitucional, hago constitucional, no hago penal. Puedo serle útil en la etapa de la corte o en la etapa del control de constitucionalidad del proceso, pero no se me ocurre ejercer la profesión. Y después hizo una serie de reflexiones que me causaron mucha gracia hablando precisamente de los abogados que van a la televisión. Y coincidimos en que ir a la televisión es directamente proporcional al conocimiento jurídico que vos tengas. Si sabés, si sos un tipo prestigioso en la profesión, los colegas lo reconocen. Pero reconocen por lo que decís, porque tuviste una tarde-noche interesante en un reportaje. No, lo reconocen por lo que escribís. ¿Y dónde escribís? Porque hay abogados como yo que no se le ocurre escribir un libro. Escribí una vez con un grupo de amigos la inconstitucionalidad de los códigos de procedimiento en materia administrativa, penal, civil, en fin. Un ejercicio de carácter intelectual. Yo digo que los procedimientos, que las leyes son absolutas, los derechos constitucionales son absolutos. No es que sea así, es una opinión de laboratorio. Por lo tanto, los códigos de procedimiento son inconstitucionales, porque le ponen límites a los derechos que para mí son absolutos, por ejemplo, la propiedad. Si yo pierdo la posibilidad de la propiedad porque me declaran rebelde en una causa, porque me tiraron una notificación por abajo de la puerta, y salió doña María a pasear el perro y se llevó la notificación con el perro, yo nunca me notifiqué. Está bien, a mí me alegaban en los tribunales de San Isidro que, bueno, en fin, qué sé yo tenía que fijar domicilio en un estudio jurídico. Digo, no es lo que dice el código. Yo puedo fijar domicilio donde vivo, en un estudio jurídico, o fijar domicilio en el tribunal. Pero bueno, no importa. El gobierno está muy nervioso porque Españolo tiene abogado. Y parece que no llegó con las manos vacías, llegó con las manos llenas de verdades, como decía Balbín. En una semana donde se han producido y se han repetido esquemas de comportamientos que a mí me dan un poco de tristeza. Hoy publiqué un video que me manda un colega y un amigo sobre las dos puntas de lo que se disputa en la provincia de Buenos Aires el día 7 de septiembre, porque el 7 de septiembre se vota en la provincia más grande del país. Y hay un periodista que seguía a la camioneta donde iba el señor presidente, el candidato, la señora secretaria de la secretaria general de la presidencia y el operador, pareja, que yo lo conozco, yo sé quién es pareja, es un abogado
Es un abogado. Y se ve claramente en los videos que lo tomó, los videos no lo tomó un periodista, lo tomó una señora. Y lo más gracioso que esta señora es votante de la Libertad Avanza, me contaba el abogado, mi amigo, mi colega. Es decir, iba con su teléfono porque quería filmar a su ídolo, que era Javier Milei, a Esper, a Karina. Era una militante de la Libertad Avanza en Loma de Zamora. Estaba emocionada porque su dirigente estaba ahí, cerca. Quien ha participado en una marcha con candidatos políticos importantes sabe que ahí genera un proceso de emoción. Y ahí se nota claramente como desde la cabina de la camioneta a otros que insultaban, porque como ella felicitaba y filmaba, había gente que los insultaba. La respuesta de la caja de la camioneta con la impunidad de tener 10 patrulleros alrededor y gendarmes, los llamaban negros de mierda. Digo, yo no iría a Loma de Zamora a llamar negro de mierda a nadie, primer punto, conociéndole la historia a los tipos que estaban ahí arriba. Yo por ahí, en un ataque de tilinguería, tampoco se me escapa. Yo jugué contra Lomas Rugby Club, conozco Lomas. Lomas es un pueblo de gente fantástica, laburadora, en fin, muy progresista en términos de quieren mucho a su localidad. Entonces, hubo una actitud, yo diría, descolocada, desubicada, por falta de costumbre. Nunca se han juntado con tanta gente que no estuviera paga. Entonces sale claramente los insultos de Esper, los insultos de la cabina, los insultos de pareja aparentemente, llamándolos negros de mierda. A gente que estaba ejerciendo su derecho constitucional a opinar. Che, ustedes son un gobierno miserable. Es una opinión. Si te pones a pensar acá, en las últimas encuestas de la semana, lo que dijo este ciudadano, a lo mejor en forma grosera, no es tan incoherente. No le dijo ladrón a Teresa de Calcuta o al Papa. La política exige bonomía, serenidad, tranquilidad. Ustedes no saben la presión que tiene un candidato. Ustedes no saben la presión que se ejerce la sociedad ejerce sobre la política. Salir de un acto de cierre de campaña en la ciudad de Rosario y en la circunferencia del barrio de las Flores, te crucen un camión y te pongan 14 tiros en un auto. 14. Los contó la compañía de seguro que por supuesto, no, me dijo, lo lamento Guillermo, no te puedo cubrir este gasto, pero buscaron una salida y lo resolvieron. No era un problema de dinero, pero a mi auto, donde iba el candidato, recibió 14 impactos de 9 milímetros. ¿Cuál era nuestro pecado? Ir a un acto a recitar el preámbulo. Que si la violencia en la política no es un fenómeno nuevo. El problema es cómo lo manejás. Si en el momento más ríspido, más complicado del gobierno de Alfonsín, la sociedad rural argentina, la cual graciosamente la familia de Alfonsín
es socia, o era socia, lo silbaban, le gritaban, gente que estaba ahí. Y Raúl no perdió la calma. Lo único que le dijo, ustedes que se callaron a la boca cuando los dictadores paseaban por la pista número 1. No levantó la voz, no los llamó miserables, no los llamó cretinos, no los llamó cucas o peronistas o liberales complicados con los crímenes de lesa. No hizo nada de eso. No aumentó la apuesta, bajó la apuesta. Serenó. Por su característica, por su oficio, por su manera de ser. El político también expresa una manera de ser. Resumiendo, en esta semana, Karina Milei, que debería quedarse en su casa y buscar rápidamente un auxilio jurídico, consejo, hay que ver qué abogado acepta, pero en el día de abogado, si ofreces buenos honorarios, vas a tener abogados. Fue a Junín y Junín, que es un pueblo con una enorme bonomía, es un pueblo agroproductor, Junín es el lugar más tranquilo de la provincia de Buenos Aires, junto a Deró, Carlos Casares. Son pueblos tranquilos, más bien conservadores, centro conservadores. Ahí fue intendente muchos años Meoni, que fue radical, después se pasó a la traversibilidad, es decir, se hizo kirchnerista, pero siguió siendo intendente, murió hace muy poco tiempo, un muchacho joven, tipo que yo conocí desde chico, una excelente persona, Mario Meoni. Pero ese era el perfil de la gente de Jujuy, ese es el perfil de la gente, perdón, de Junín. Si la gente de Junín se enoja, no se enojan los barrios, porque Junín no tiene barrios. Tiene dos o tres, pero muy chiquitos. Porque en Junín los planes barren las calles, como la mayoría interior del país. Ahí tenías que notar que no había un buen clima en la provincia de Buenos Aires con vos. Y después va a Lomas, 300 metros, rodeado de policías. Yo no justifico absolutamente nada. Nos pasamos todo el día de ayer discutiendo sobre una piedra. Por eso yo colaboro hoy con un video que me manda un abogado cuya madre ayer mismo eliminó su nombre de la lista de fiscales en Loma de Zamora. Porque ella vio, votante de Milei, pero votante de Milei desde que era candidato a diputado, no sé qué sé yo. Lo votó a Esper. Observó in situ cómo era tratada ella y sus vecinos. Y el gobierno, nadie me puede negar, ha hecho del insulto, del agravio, del desprecio, una herramienta política. Si no pensamos como ellos, somos animalitos, somos brutos. Yo alguna vez con algún tipo de soberbia le dije, yo debo saber de economía por los títulos que tengo, yo debo saber de economía 10 veces lo que sabe Javier Milei, simplemente no lo digo. Y no era un analista de riesgo financiero, era un agente financiero. Es decir, yo tomaba decisiones sobre dónde iba a parar el dinero. No analizaba si un señor podía pagar una deuda o no. A mí eso me importaba un bledo. Para eso estaban los analistas financieros. Entonces estamos en una melange
muy complicada, donde la violencia de baja intensidad, gracias a Dios, se instaló. Lo que pasó en Loma de Zamora era previsible, porque Lomas es peronista y Lomas centro, ¿eh? Lomas es peronista, más allá de que ha tenido intendentes de muy baja calidad moral, pero fueron votados, son intendentes, o fueron intendentes. Pero vos no podés desde la impunidad de estar rodeado de policías llamar negro de mierda a un tipo porque te hace así. No en la Junta Coordinadora Nacional, te hace 3%. Somos chicaneros los argentinos. Vos te tenés que reír y decir tendría que haber sido el 5, no sé, ironizalo o ignoralo. Le tiraron plantas de lechuga, se ve claramente, fue agredido por plantas de lechuga y algunos tomates. Podría haberlo juntado, lavado y hecho una ensalada. Lo de la piedra, permítame ponerlo en un marco de duda. Ayer tuve un intercambio con el autor, que es un periodista, me dio todo su currículum, estaba en Associated Press. Yo tengo un enorme respeto por el gremio porque soy hijo y nieto de periodistas. Y lo que hago hace 5 años es ejercer una forma de periodismo. Yo no digo que él mienta. Yo digo que no cierra en Loma Centro ese tipo de agresión. Pero es una opinión y mucha gente se ofendió conmigo. Pero yo, como soy abogado, uno indicios. Lo de Junín, un acto absolutamente inútil, aunque hay que darle posibilidad a expresarse, a los diputados a expresarse, a los candidatos, ¿verdad? Bueno, fue repudiado, que también es un derecho repudiar a alguien. Después vino de Lomas. Después vino de Corrientes. Yo conozco Corrientes como más que Jujuy, con eso les digo todo. Y conozco a Valdés, lo conozco desde chico. Es feo conocer gobernadores desde chico porque eso a vos te convierte en un tipo muy mayor. Pero yo empecé temprano. Valdés es más bueno que el pan dulce. Ayer Corrientes hubo una resistencia de sectores ligados a la producción por la baja de las retenciones, es decir, por la suba de las retenciones, la baja de algunas cosas, la presión que hay sobre el campo. Y Corrientes recibió muchas lluvias en la época de lluvias. Bueno, Corrientes tiene algunos problemas. Aún así, las encuestas más o menos serias dicen que gana el intendente de Ituzaingó posiblemente en primera vuelta, es decir, el hermano de Valdés. Y eso no es nepotismo, porque el hermano de Valdés ganó Ituzaingó 2 veces. La gente lo votó. No es el secretario general de la gobernación, es un intendente. Y después lo de la facultad de Derecho, que eso sí puedo opinar con conocimiento de causa. La facultad de Derecho, salvo una época, estuvo UPAU, la derecha, que hizo un muy buen trabajo sindical, gremial, porque después de todos los centros de estudiantes son eso. Hizo un muy buen trabajo gremial, UPAU hizo un muy buen trabajo gremial, siendo un grupo liberal. La Facultad de Derecho desde 1918 es reformista, es radical. Con sus distintas modalidades, la franja con la coalición cívica, la franja con el socialismo, pero segundo o tercero, siempre ahí, a partir de la década del 50, yo diría, o del 60, para ser más preciso,
donde utilizaron la universidad como un centro de resistencia. La Juventud Universitaria Peronista es un grupo muy importante, muy importante. ¿De dónde sacan abogados los procesados de los gobiernos peronistas? De la JUP. Se agarran a trompadas en el hall. El hall es un lugar histórico, es un lugar de mármol muy bonito. Está a la entrada derecha, está a la izquierda está La Ley, que es una editorial, a la derecha hay una librería especializada. No es un lugar para agarrarse a trompadas. Y encima cobrar. No hay que pelearse, porque somos futuros colegas. Un día nos vamos a encontrar defendiendo la misma causa. O nos vamos a enfrentar en una litis por un divorcio, un sucesorio, un delito penal. ¿Y qué vamos a hacer? No tratar de trabajar para el reinado de la justicia, sino para pagarnos viejas deudas. Resumiendo, para mí, y asumo la responsabilidad de lo que digo, el gobierno ha instalado un método, por supuesto chapucero, mal armado, ridículo, de tratar de desviar el tema central, que un funcionario muy importante como es Españolo dijo en una grabación: esto es un nido de corruptos, de coimeros. Y que a esto hay que sumarle que arrestaron a dos, o le privaron de la libertad por unas horas a dos miembros titulares de una empresa llamada Suiza Argentina, donde le encontraron dólares. Y a esto hay que sumarle que la documentación del laboratorio, que no es laboratorio, es una... ¿Cómo se le dice cuando no es laboratorio? Un lugar que concentra medicamentos. Bueno, eh, un, claro, una droguería. Perdón, yo había dicho en el programa anterior que era un laboratorio, no, es una droguería. Yo diría que el 80% del cuerpo probatorio hasta ahora, hasta que antes que de español lo hable, surge de la droguería suizo-argentina, de la documentación. Porque vos, para poder pagar una coima, tenés que crear gastos. ¿Y cómo se crea gasto? Con facturas. Y en este país todo el mundo sabe que las facturas se venden. Entonces, donde vos hagas un seguimiento de las facturas, te das cuenta qué factura es producto de un intercambio de servicios o de la producción de un servicio y qué factura es trucha. Claro, tenés que investigar. Y esta gente parece que está con ánimo de investigar. Estaba aburrida, le cayó un caso interesante y lo está investigando. Y yo, para redondear, les quiero dar 3, 4 consejos, con todo respeto, del Día de Abogado. Yo sé que durante muchos años el negocio, y con ayuda de los jueces tipo Yarvide, tipo Lijo, eh, ha contribuido al desprestigio del Poder Judicial. Pero hemos tenido tipos como el ruso Nisman, como Moldes. Hemos tenido tipos en el Poder Judicial que han sido gigantes. Esto va a generar un enojo con ustedes. Yo fui muy amigo de Claudio Bonadío. Fui amigo jurídico de Claudio Bonadío porque Claudio era compañero. Claudio sobrevivió a 3 atentados. Cuando la prensa decía que Claudio estaba a favor de un gobierno, ese gobierno lo intentó matar 3 veces. Es una manera extraña de estar a favor de un gobierno, ¿verdad? Cuando ese gobierno te quiere asesinar 3 veces.
cuando utiliza una enfermedad de un hijo para extorsionarte. Lo que pasa es que se equivocaron de hombre. Es como si viniera a extorsionarme con una hija, un hijo mío, porque tiene una enfermedad. Yo curo a mi hijo, pero a mí no me extorsionás. Entonces, los argentinos tenemos una visión que no es cerrada, de un sector de la justicia que está muy promocionado por lo malo. Marihuana haciendo pozos en el sur, nunca encontrando nada. Pero tuvo un periodismo atrás que decía que en el sur había dinero en la enterrado. Nadie entierra el dinero. Se hace una transferencia al Swiss Bank Corporation y pagás el 2%. Vas con el paquete, lo pones arriba de un banco y decís transferímelo a esta cuenta al Swiss Bank. O Unión de Bancos Suizos. O a Bahamas. O a Caimán. O a Liechtenstein. O a tantos lugares que son paraísos fiscales. ¿Qué vamos a enterrar, ponerlo atrás de la pared de una casa, de una minacoteca? La historia de que habían aparecido billetes de euros húmedos. No, no hay registro leal y legal que el Banco Central haya recibido billetes de euros que estaban humedecidos. Es preferible quemarlos, no llevarlos al Banco Central para que te los cambien. Hubo mucha fantasía, mucho robo, sí, obvio, esto está fuera de discusión. Pero alrededor de un hecho que es cierto, como decíamos en el último programa, se operó para que este hecho cierto fuera tapa de los diarios todo el día. ¿Es un hecho cierto? La corrupción kirchnerista no le quepa la menor duda. Lo digo de la tranquilidad de que pertenezco a un partido político que nunca, salvo el caso de la Rúa y por una circunstancia de carácter penal, por la responsabilidad sobre la represión en la Plaza de Mayo, cosa que le costó la prisión a Ricardo Matov. Ningún presidente argentino tuvo que pasar por tribunales para dar explicaciones sobre su patrimonio. Y en el caso de alguien que es indirectamente pariente mío, Arturo Humberto Ilia, nosotros vimos envejecer y morir a Ilia. Y no avanzo porque sería de muy mal gusto. Y yo lo conozco a Raúl desde la década del 70. Raúl salía sin plata. Su socio en Chascomún decía, yo debo tener un récord Guinness, le compré el Fiat 600 7 veces. Se vienen días muy interesantes. Yo creo que el gobierno con esto termino, ha asumido una estrategia más de Twitter que una estrategia seria. No inventes peleas donde no hay peleas. Si vos vas a provocar a un barrio y te van a contestar, flaco. Si vos vas a Corrientes a enojarte con la gente, no te contestan ni siquiera los radicales de Corrientes que gobiernan hace muchos años. Te contesta el peronismo, que eran grupos de cooperativas de producción, que es la oportunidad que tienen de hacer oír su voz. Y con esto termino. La Cámara del Trabajo la Cámara Federal de Tucumán. Tucumán no es una provincia que podamos decir está en la oposición al gobierno, más bien. Bueno, la Cámara ordenó la reincorporación de 300 científicos, porque son científicos, del INTA inmediatamente, con una penalidad de 10 millones de pesos por día en que el Ejecutivo tarde en
reincorporarlos, porque son planta permanente, entraron todos por concurso, es decir, son legales, son científicos contratados por el Estado, no en un contrato de locación de servicio, sino porque han hecho la carrera en la INTA, en el INTA. Y después recuerdo un comentario que leí hace un par de días, ¿cuánto nos cuesta la corrupción? Había que eliminar 500.000 subsidios a la discapacidad, sumado a la campaña que hicieron los medios de comunicación durante muchos años. Che, tenemos más discapacitados que una guerra. Y claro, suena raro, pero si yo pierdo la mano en un balancín, estoy discapacitado. Si a mí me salta una chispa en una herrería y quedo ciego de un ojo, estoy discapacitado. Si yo tengo un accidente en la conexión de dos trenes y me rompe las piernas, estoy discapacitado. El 60% de las listas de discapacitados en Argentina son accidentes laborales. ¿Evitables? Evitables. Pero cuando se habla de un tema hay que informarse. Entonces llegaron a un arreglo con una empresa privada de comunicación, tenían que mandar 500.000 cartas documentos diciendo vengan a certificar su discapacidad si quieren seguir cobrando. En realidad está probado en sede judicial, de esos 500.000 llegaron 152.000. El resto no se notificó, por lo tanto no fue a la oficina a llevar el papelito que era discapacitado o a mostrar que no tenía piernas. Entonces, después nos enteramos que nuestro amigo Schwarzenegger había llegado a un acuerdo con el Toto que había que bajar 500.000 de subsidios para que los números cierren. Entonces, en este cóctel, y con esto termino, los dejo reflexionando, hay corrupción ya en etapa probatoria en un organismo que eliminó 500.000 de subsidiarios legales es decir, de titulares legales de un subsidio porque no fueron notificados que tenían que reempadronarse. Alguien que vive en la provincia de Santiago del Estero, en Frías, que le falta un brazo por un accidente agropecuario. Ustedes no saben la cantidad de accidentes que te generan discapacidad que hay en el campo, porque la mayoría no tienen idea de lo que es el campo. Vos cuando haces el cambio de rastra, podés caerte y la rastra te pasa por encima. Entonces, la misma organización que te tiene que pagar un subsidio por ley, esta semana que viene se va a ratificar la ley, te engaña no informándote que te tenés que reempadronar y no tenés que ir a una oficina a 200 kilómetros. Reempadronate como hacíamos nosotros en la década del 90, operaciones de entrega de documentos en la sede. O como hacíamos desde el Ministerio de Educación que mandábamos camiones a lugares complicados a hacer una semana de cursos intensivos de algún tema. Hoy hay tecnología para eso. Tienes que presentar un certificado, ese certificado tiene que estar... Y a veces la incapacidad está a la vista. El funcionario público puede dar, según el Código Civil, fe de lo que ve. Los quiero mucho, nos vemos el domingo. El domingo vota Corrientes. Le digo a mis amigos correntinos que continúen con una buena gestión. Acaban de terminar un hospital que la Organización Panamericana de Salud declaró hospital de referencia, no oncológico.
Tiene para mayores y para chicos. Y el día 7 se vota en la provincia de Buenos Aires. Yo hoy puse un tuit en qué es la Libertad Avanza y qué es el peronismo, en términos de discurso. Y en el medio está Somos, que son los intendentes del PRO y los intendentes radicales y los intendentes vecinalistas, que independientemente de sus posiciones políticas históricas se han juntado porque quieren ayudar a la provincia de Buenos Aires. No están contentos con el gobierno federal y no están muy contentos con el gobierno de Kicillof. Si a mí alguien me pregunta, y esto sí, porque mi alma está en la provincia de Buenos Aires, ¿a quién votás? Yo voto a Somos, todos los días y 2 veces los domingos. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien.